hace algún tiempo, cuando empezamos a hablar del CIPLAF en las organizaciones y hasta el SARLAF, las entidades que tenían cierto afán de cumplir la norma y la implementación, mandaban a hacer con algún experto, algún consultor, los manuales, y entonces pues muchas veces uno encontraba manuales iguales entre dos o tres entidades, y en síntesis pues el uso y la validez pues es cuestionable porque cada entidad tiene distintos factores de riesgo. Por eso era tan importante la definición de los factores de riesgo. Superadas las etapas de identificación, medición, control, pues viene la etapa de monitoreo, que es básicamente lo que hacemos de forma permanente. Esta etapa debe permitir al Fondo de Empleados hacer seguimiento del perfil de riesgo y en general del SARLAF y ver la evolución de su riesgo. Igualmente debe permitir comparar la evolución del perfil de riesgo inherente con el perfil de riesgo residual. Ya habíamos explicado qué es el riesgo residual, para monitorear el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Debemos, como mínimo, primero, hacer un seguimiento que permita la oportuna detección de las deficiencias del SARLAF. La periodicidad de este seguimiento se hará acorde con el perfil de riesgo residual de la organización, pero en todo caso debe realizarse con una periodicidad mínima semestral. Uno supondría, en términos de la organización de nuestro fondo de empleados, maduro, consistente, con un buen valor de activos, que en ese sentido y dado el primer nivel de supervisión, pues tendríamos ya superadas muchas etapas del CIAR y muchas etapas de control de riesgo. Ya traemos implementado hace unos años tal vez el mismo SARLAF, y ahora lo que estamos haciendo es hacer una actualización. Puede ser que para el caso de los fondos de empleados no sea tan sensible como para el caso de las cooperativas abiertas o las cooperativas especializadas de ahorro y crédito, que no tienen, por ejemplo, asociados de una misma entidad patronal o de algunas entidades patronales, sino que tienen asociados que provienen de muchos lugares, de muchas empresas, e incluso son profesionales independientes. Y entonces, en ese sentido, pues el riesgo se vuelve más complejo, más difícil de medir. Insisto que en el caso nuestro puede ser que ya tengamos algunos elementos de prevención de riesgo más maduros, más consistentes, y sobre todo que la entidad, especialmente desde el año 2015, haya podido consolidar unas prácticas de verdadera cultura organizacional, más de responder a una serie de requerimientos o responder a una serie de reportes que hay que hacer periódicamente. Y aquí también vale la pena mencionar el porqué de, ya lo habíamos dicho anteriormente, la importancia del oficial de cumplimiento, de la capacitación y actualización del oficial de cumplimiento, pero también de que este oficial, al lado de una unidad de riesgos o un departamento de riesgos o un director de riesgos, cuente con todo el apoyo, los recursos necesarios, el respaldo de la junta directiva y la gerencia de la entidad, amén de los otros comités que la entidad haya definido en su estructura de riesgos. También, como mínimo, en la etapa de monitoreo, la entidad debe asegurar que los controles estén funcionando en forma oportuna, efectiva, eficiente. Debe realizar el seguimiento y comparación del riesgo inherente y residual de cada factor de riesgo y de los riesgos asociados. Y esto implica todo un estudio, análisis, segmentación. Es evidente que esto requiere un apoyo seguramente externo, una firma o un equipo de personas que tengan la habilidad de hacer una implementación como la necesita esta empresa, que es diferente a otro fondo o a otras entidades. Aquí mismo, dentro de la etapa de monitoreo, dice que para efectos de comparar la evolución del perfil de riesgo inherente con el perfil de riesgo residual, y así como observar la efectividad de los controles diseñados, el Fondo de Empleados deberá implementar una matriz de riesgo o mapa de calor, y si la organización considera conveniente, se adopta y hace parte de esta etapa de monitoreo. ¿Qué es eso de matriz de riesgo y mapa de calor? Una matriz de riesgo
Es una herramienta que permite relacionar los eventos de riesgo por cada factor de riesgo que ya habíamos definido. Y de igual manera facilita el observar la evolución del riesgo en términos de probabilidad e impacto por cada uno de los riesgos asociados de lavado de activos y financiación del terrorismo, desde el riesgo inherente hasta el riesgo residual para determinar el nivel de efectividad de los controles. Ojalá no tuviéramos riesgos residuales, sino que en el riesgo inherente, el propio de SARLAF, lográramos cubrir desde las etapas de identificación, medición, control, todos los aspectos, todos los canales que pueden indicar un riesgo para la entidad. La matriz de análisis de riesgo se estructura mediante filas y columnas, en donde cada fila registra los eventos de riesgo o riesgos y cada columna es una característica del riesgo. Serán características mínimas del riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo, el descriptor o nombre del evento de riesgo, los factores de riesgo relacionados con los eventos, la probabilidad del impacto por cada uno de los riesgos asociados. Y otras entidades complementan esta matriz con el mapa de calor. ¿Qué hace el mapa de calor? Pues el mapa de calor sencillamente es una representación de una matriz de análisis de riesgo o matriz de riesgo en el que se incluyen además los criterios de riesgo mediante una representación gráfica o escalas de colores. Entonces, pensemos algo así como un plano XY en donde muy cerca al punto cero, pues estaremos hablando de los riesgos que hemos controlado de forma superior y entonces pues aparecerán unos colores verdes, azules, pálidos, donde indica tenemos dominado el riesgo, pero en la medida en que se aleja tanto del eje X como el eje Y, o sea, en el extremo superior derecho, allá se van a ubicar en esa parte del plano los eventos de riesgo que se nos escapan de control o que han sido residuales, que no los alcanzamos a identificar, medir o controlar, y aparecerán en un color rojo que indica atención, peligro, hay que establecer nuevos mecanismos para controlar el riesgo. Habíamos hablado en la parte anterior de este curso de los elementos para diferenciarlo de las etapas. Entonces el SARLAF que actualicemos o que implementemos debe tener como mínimo los siguientes elementos. Las políticas, que así como funcionan para el SARLAF, deben funcionar para el riesgo de liquidez, el riesgo de crédito, operación, mercado. De hecho, algunos de ustedes recordarán que hace un tiempo tuvimos que implementar las normas internacionales de información financiera y que en esa implementación era de rigor, era supremamente importante definir las políticas de mi entidad para la implementación del NIF, de las NIF, que era distinto seguramente a las políticas de otras entidades similares o de otras entidades de la economía solidaria, aunque a veces algunas eran transversales o eran similares o eran iguales, solo algunas. Pues aquí también hay que definir cuáles son las políticas que también deben ir en concordancia con la planeación estratégica. Por ejemplo, una política es no vamos a vincular a ninguna persona que no se ha identificado correctamente, que no conocemos sus ingresos, la procedencia de sus recursos, sus negocios, su actividad, su CIFIN, su data crédito, bueno, las centrales de riesgo. Eso es una política, algo que no vamos a cambiarlo por la presencia de asociados especiales o porque alguien pidió que suspendiéramos o que hiciéramos alguna excepción a la norma. Luego vienen los procedimientos, por ejemplo, lo que tiene que ver con el manejo de las personas expuestas públicamente, países de mayor riesgo, mecanismos de los que vamos a hablar más adelante, elementos de conocimiento del asociado. Algunas entidades, por ejemplo, fondos de empleados, cooperativas de ahorro y crédito, que agrupan asociados que trabajan en el sector público, tienen personas expuestas públicamente en razón a su importancia, a su cargo,
a su reconocimiento público o al manejo de recursos estatales. Entonces, pues es muy importante definir estas personas cómo deben ofrecer información, cómo deben ser sujetos especiales en el control de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. La mayor parte de estas entidades no hacen negocios o transacciones en moneda extranjera, no hacemos, entonces pues no tenemos mucho que ver en principio con esta reglamentación de los países de mayor riesgo, y en mecanismos y conocimiento del asociado vamos a hacer todo un desarrollo, porque tal vez el punto clave de este y de otros riesgos es este aspecto que se denomina el conocimiento del asociado. También dentro de los elementos está pues, la documentación que debemos manejar, qué tipo de documentos debemos pedir al asociado que soporten su información comercial, o sea, todo ese archivo de datos de las personas. Ahí juega un papel importante tanto el formulario de vinculación que hace originalmente un asociado cuando entra a ser parte de este carácter asociativo del fondo de empleados, y también juega un papel importante la actualización periódica de datos, que sugiere no solo un gran compromiso de la entidad en mantener esta actualización de datos, sino que también sugiere un alto compromiso, sentido de pertenencia de parte del asociado. Hay muchos asociados que no actualizan la información, que no le ponen cuidado a este aspecto, y aquí pues juega un papel importante la información, la comunicación, la educación, el entender que somos los dueños de estas empresas, los asociados, dueños, usuarios, gestores y responsables del buen desarrollo de la organización. Entonces, he visto algunas entidades que lamentablemente son exitosas con la actualización de datos. Y digo, lamentablemente son exitosas porque tienen que amarrarlo a que si usted no me actualiza los datos, no le doy el regalo de Navidad. Si usted no me actualiza los datos, no le doy el bono de enero. Si usted no me actualiza los datos, no le doy el kit escolar. Pero bueno, de alguna forma logran tener un mecanismo importante para la actualización de datos. Decía ayer, en la sesión anterior a esta, hemos partido este curso de actualización como en 5 grandes etapas, que en la circular dispone en cada uno de los riesgos de nuevas funciones para los directivos, para los órganos de control, para el oficial de cumplimiento, para el gestor de riesgos, y pues entonces aquí también hay unas medidas que tienen que acatar muy bien los órganos de control, llámese el interno, el control social, o llámese la revisoría fiscal, que normalmente hace una evaluación periódica de la forma como nosotros estamos desarrollando este mecanismo de prevención o este sistema SARLAF. Mucho de lo que se ha visto durante el año 2020 en materia de riesgos tiene un vínculo fuerte con la necesidad de tener una infraestructura adecuada para el manejo de los riesgos, de tener un sistema que nos dé información, que consolide información, que nos permita señales de riesgo, que nos permita señales de alerta, que nos permita indicadores para identificar o medir o controlar los riesgos a los que está expuesta la organización. Entonces, en esto siempre se sugiere que la entidad no escatime en costos, porque muchas veces no actualizamos o no compramos un aplicativo o no tenemos la mejor tecnología porque vale mucho dinero, pero estamos dejando a un lado este carácter obligatorio, este carácter legal, este carácter importantísimo de controlar el riesgo. Con respecto a la divulgación de la información, ya hemos hecho algunos apuntes que tienen que ver de cómo divulgamos y capacitamos a nuestros funcionarios. Todos los funcionarios tienen una responsabilidad con respecto a los riesgos. Cómo divulgamos información y capacitamos a nuestros directivos y cómo después trasladamos toda esta información a los asociados. Por ejemplo, nosotros venimos haciendo reportes de transacciones
de mayor valor, que son importantes en efectivo cuando superan los 10 millones, y esto siempre ha generado algún malestar entre los asociados. Ahora que gradualmente no nos van a poner a reportar transacciones en efectivo de 10 millones, sino de 5, de 3, de 2 en el tiempo, pues lo que va a pasar es que tenemos que informarle al asociado por qué el día que mueva 2 millones en efectivo ya tenemos que pedirle una respuesta, una información en términos de este sistema de SARLAF, que seguramente los asociados se van a molestar. Es que estos topes a veces parecen irrisorios o parece más bien irrisoria la norma, porque es que mover 10 millones de pronto no es tan fácil en la economía, pero también depende del nivel de asociados que tengamos, pero puede ser que mover 2 millones hoy en día en efectivo pues sea algo muy cotidiano, algo habitual. Entonces, si cada vez que movamos 2 millones o más en efectivo vamos a tener que hacer reportes, pues eso seguramente va a causar algún impacto entre los asociados. Entonces, tenemos que mejorar nuestras políticas de divulgación de información y de capacitación. Y ahí también juega un papel importante el SARLAF. Y dentro de ese SARLAF, todo el CIAR. Y en conjunto, la planeación estratégica, el plan de negocios y el PESEM, el proyecto educativo, social y empresarial.